Ocurrencias en gotas. Hola y saludo para todos. Como saben, la búsqueda de conversaciones en este programa me lleva a buscar también personas que han tenido un aporte especial en relación con Colombia y también de otros países. Y por eso hoy hemos invitado nada menos que a Elisa Dulcey Ruiz, que es psicóloga y que además ha jugado un papel preponderante en el estudio académico de la vejez y el proceso de cambio de la vida, como usted lo llama muy bien, Elisa. María Teresa, buenos días, gracias por invitarme. Aquí estamos para conversar sobre la vida. Exacto. ¿Por qué habla usted de la vida? Usted es una persona que tiene más o menos la edad mía y es una persona que se ha dedicado a la vejez, pero de una manera muy especial, no con esa lástima que tanto a usted como a mí nos exaspera a veces, como que implica pobrecito, pobrecita, en fin, ese tipo de actitudes. ¿Por qué usted no tiene esa actitud? Bueno, pues empecemos por decir que somos mujeres viejas. Yo un poco más vieja que tú. Yo nací en 1944. Y pues la pregunta por la vejez lamentablemente suele ser tardía y suele ser disociadora, porque con frecuencia se habla, de pronto hablamos de la vejez sin tener en cuenta la vida entera. Claro. Y la vejez es el corolario de la vida entera, es la conclusión de la vida entera. ¿Cómo será mi vejez? De pronto se preguntan muchas personas, y la pregunta anterior sería ¿cómo ha sido y está siendo su vida? Claro. En términos de contexto, en términos de condiciones de vida, de estilos de vida, de relaciones interpersonales, porque somos todo eso. ¿Cómo se trata al viejo y a la vieja en Colombia? ¿Es distinto de la manera como se trata en otros países? ¿Cuáles son las diferencias o es más o menos la misma actitud? No, yo pienso que las actitudes cambian y tienen que ver pues con muchas cosas. Yo recuerdo que en una investigación que hicimos ya hace muchos años, en la década del 70, con un colega, Rubén Ardila, sobre actitudes hacia los ancianos, revisando un poco lo que equivaldría a la pregunta que tú haces, encontramos sitios en el mundo en donde las actitudes hacia la vejez no eran negativas, ni lastimeras, etcétera, etcétera. O sea, las actitudes tienen que ver con las relaciones, con las representaciones que se dan. Y no necesariamente podríamos generalizar que en Colombia claro. Se puede decir que hay actitudes comunes hacia las personas viejas. Además, no olvidemos el aspecto de los géneros. No es lo mismo ser hombre viejo que ser mujer vieja o ser... ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme por qué. Bueno, no solamente biológicamente, sino sobre todo culturalmente y psicológicamente. Culturalmente, el comportamiento hacia los hombres y hacia las mujeres en general, aunque con muchas diferencias en el mundo, es diferente, es distinto. Es absolutamente distinto. Son más cuestiones culturales, sin descartar las cuestiones biológicas, por supuesto. Y sin descartar las psicológicas tampoco. Por eso, son más culturales, que tienen que ver con comportamiento humano, con comportamiento social, exacto, con costumbres e inclusive con normas. Sí. Hace no mucho, con
2 personas, con un colega y una médica, Daisy Arrula, por solicitud del Ministerio de Salud a través de Profamilia. Ajá. Hicimos una investigación relacionada con envejecimiento y vejez en Colombia, Sí. teniendo en cuenta que en el 2010 fue la primera vez tal vez que Profamilia se interesó por las mujeres mayores de 49 años. Entonces ahí se incluyeron preguntas relacionadas con mujeres viejas. ¿Cómo qué preguntas? Si les Acerca de tenías su lástima vida, a sus o si- estilos de vida, Sí. a las actitudes, etcétera. Pero el punto al que yo voy para insistir en que en las actitudes influyen mucho los pronunciamientos políticos, es que, la publicación está inclusive en la página web de Sepsiher, en Ministerio y Profamilia. Se llama Envejecimiento y Vejez en Colombia, creo que Sí. se llama, y tiene que ver con políticas, y a mí me llamó la atención. Políticas públicas. Que Y lo que yo hice fue un análisis comparativo entre políticas públicas, generales, pronunciamientos, por ejemplo, de Naciones Unidas, por Sí. ejemplo, y pronunciamientos en términos de políticas públicas en Colombia. interesantísimo. Cuéntenos qué pasó, qué Por ejemplo, concluyó. Por ejemplo, yo siempre tengo en cuenta que la primera norma conocida o más divulgada en el siglo XX fue la Ley 29, me parece, de 1975, sin querer decir por eso que no haya habido normas sobre pensiones desde el siglo antepasado, qué sé yo. Y esa ley se llama, más o menos, si yo recuerdo, la Ley de Protección a los Ancianos Desamparados. Empecemos por ahí. Ay, ya está Empecemos por ahí. Sí, ya hay una por ahí. connotación de mendigar. Estamos hablando del 75. Sí. Sin embargo, De desamparo. en la misma década, no le hace que hablemos de Europa Occidental y de Ginebra, las Naciones Unidas habían pensado en hacer una asamblea mundial sobre el tema de la vejez, Bueno, y esa discusión empezó en el 60 y en los años 70, por sugerencia de algunas personas que estaban en la discusión, se plantearon, en cambio de hablar de la vejez, ¿por qué no hablamos del envejecimiento? Yo creo que eso es ¿Por una qué no hablamos diferencia del fundamental. Sí. Y más adelante, en 1982, se hizo la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena, en Austria, y yo siempre recuerdo entre esos pronunciamientos que no son en nada lastimeros ni estereotipados, pero sí conscientes de actitudes negativas y de percepciones equivocadas y generalizadas hacia la vejez. Dice algo así como lo siguiente, el numeral 32 de ese plan de acción de Viena sobre el envejecimiento. Llegará un día en que la cantidad de personas que se consideren viejas en el sentido de una cronología de 60, 65 y más años aumente. Llegará un día en que la influencia de esas personas en la sociedad contribuirá necesariamente a cambiar percepciones equivocadas de la vejez. Y Parecería llegamos que no ha llegado. ahí, excuse que si la interrumpo, llegamos ahí a la famosa pirámide que usted ha trabajado mucho. ¿Qué es esa pirámide? Pues la pirámide que representa la distribución de la población, de la población de cada país, pero también de cada región. Aquí tenemos, inclusive en Bogotá, hemos de tener varias pirámides como en Colombia. No es lo Según mismo los sectores, vivir y envejecer en el Chicó que en el Chocó. Entonces, en ese sentido, lo que básicamente se plantea
es que en un mundo donde nacían muchos niños y mucha gente no llegaba a la vejez, a los 60, a los 65 años, ahora el panorama es distinto. Nacen menos niños, muchos menos niños de los que nacían antes, y hay más posibilidades de vivir más tiempo. José Olinto Rueda, que fue demógrafo y buen amigo nuestro, yo creo que también tuyo, planteaba cada día más personas viviendo más, y enseguida hacía una pregunta: ¿viviendo mejor? En alguna forma sí, o si no, no hubiéramos llegado a viejos. Pero ¿qué tan satisfechos estamos con la forma como se nos trata, con las violencias estructurales? Es que da vergüenza decir que Colombia es uno de los países de América Latina donde más del 75% de las personas mayores de 60 no tienen seguridad Imagínese. económica. Eso es una vergüenza. Pero ¿No tienen seguridad en qué sentido? Es seguridad decir, no económica, tienen pensión, no tienen pensión, es decir, no tienen recursos. No tienen pensión, y los recursos, esa es otra forma de decir sin decir. Asignar subsidios, ¿cierto? Asignar subsidios, y subsidios temporales, vergonzosos, como ese que llaman, entre comillas, diría yo, Colombia Mayor, que son 80,000 pesos. Imagínese. Para que tú vivas un mes. ¿Tú cómo haces? No, pues es decir, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen los viejos que reciben 80,000 pesos al mes? Es muy distinto, es decir, son panoramas muy diferentes. Hay personas viejas que viven con sus familias, y sus familias de pronto también están llevadas, y tanto la pensión o los 80,000 pesos ayudan a algo. Sí. Hay también, cada vez hay más personas viejas que viven solas. ¿Solas? O sea, sí. los ¿Más hogares, mujeres que hombres o...? Bueno, hay en general más mujeres viejas que hombres viejos, y parecería que sí. Los hogares unipersonales no lo aseguraría, serían más relacionados con mujeres viejas que hombres viejos, pero los hogares unipersonales también aumentan en todas las estratos, aumentan, y lo mismo si nosotros miramos los índices de fecundidad y de natalidad, pues han variado muchísimo. O sea, ciertamente estamos viviendo más, pero las condiciones en que, por ejemplo, en Colombia se vive la vejez no son exactamente de dignidad ni derivadas de un trabajo decente, sino de trabajos precarios, de informalidad, exacto, informales. Ahí estamos empezando a conocer a Elisa Dulcey, que no solamente es una psicóloga, que forma parte de la Asociación de Facultades de Psicología en Colombia y tiene de una red latinoamericana que es conocida. Usted es conocida, Elisa, en todo el mundo por sus investigaciones y por sus trabajos. Estamos ya llegando a un tema en que hay que distinguir lo que usted mencionó, que es vejez y envejecimiento. Me parece que de pronto ahí está la piedra angular de todas esas percepciones negativas que se tienen sobre la vejez y la diferencia que hay entre jóvenes y viejos. Entonces, la diferencia psicológica. ¿Qué es eso de envejecimiento y en qué se diferencia de la vejez? María Teresa, cuando tú me invitaste a esta conversación, y tal vez hablamos de publicaciones, yo te pregunté que si conocías un libro que denominamos Envejecimiento del nacer al morir. Envejecimiento del nacer al morir. Y yo te le respondí que no lo conocía, pero que había leído todos los libros anteriores. Pero bueno, entonces básicamente la idea es muy importante y muy complicado si se confunde envejecer con ser persona vieja. Porque envejecer es un proceso, y cuando, como tú y como yo, ya estamos en la vejez, no dejamos de envejecer, seguimos envejeciendo. Mientras estemos vivos, vivimos envejeciendo. Y cuando nacemos también. Claro, desde que nacemos en adelante
vivimos envejeciendo. O sea, no me estoy refiriendo solamente a lo biológico, que sería la senescencia desde el punto de vista biológico, me estoy refiriendo a los comportamientos, a la cultura, los estereotipos, a todo ese tipo de cosas. O sea, vivimos envejeciendo desde que nacemos hasta que morimos, ¿cierto? Y si nosotros confundimos la vida entera con el hecho de ese que llamamos la vejez y que de pronto es necesario como replantear el término, no solamente para despojarlo de la cantidad de prejuicios y de cuestiones negativas que se asocian con la vejez. ¿Cómo lo llamaría usted, Elisa? A ver, a mí me gusta mucho algo que una colega que fue mi mentora, Bernice Newgarden, decía: llegará el día en que hemos de dejar de despedazar la vida, sin dejar de tener en cuenta diferentes momentos y necesidades y características de la vida, pero dejar de despedazar la vida es tenerla en cuenta la vida como una sola, y hablemos de las vidas humanas, y no despedazando como si el niño no tuviera que ver con el joven no tuviera que ver con el adulto en uno u otro momento de su vida, en su vejez, etcétera. Entonces, esa despedazada de la vida en términos, yo creo que también de consideraciones políticas. Yo diría... ¿Por qué, Elisa? ¿Por qué esa es una buena pregunta. Yo, en Colombia desde hace, yo no sé si desde comienzos de este siglo o antes, se ha hablado de política de envejecimiento y vejez. Sí. Si es de envejecimiento, es política de la vida. ¿Sí? Y si es de vejez, es que la vejez no hace parte de la vida. Siempre recuerdo, y eso pues ha sido público, que alguna vez me invitaron de un ministerio, a un programa como este, y la persona que me invitó le puso el título al programa. El programa se llamó, así me dijeron, Educación a lo largo de la vida y en la vejez. Bueno, yo llegué al ministerio y llegaron conmigo un par de amigas, una médica y una socióloga, y cuando empezaron, la persona encargada de presentar el programa, la socióloga, levantó la mano y preguntó por qué a lo largo de la vida y en la vejez, y es que la vejez no hace parte de la vida, y yo creo que ese es el problema fundamental que tenemos. Considerar que la vejez no hace parte de la vida, ni es el colorario de la vida, ni tiene que ver con la vida anterior, sino que es un mundo aparte. Eso nomás es muy importante. En un mundo donde hay cada vez más viejos, no considerarlo es un suicidio. Parte de la vida. Pues sí. Es terrible. Llegamos al punto final, pero cuasi final de esta primera parte del programa, y dejamos ese aspecto fundamental para la segunda parte de nuestra conversación. Muchas gracias, Elisa. A ti, María Teresa, muchas gracias.